deben estar ahí? No, pero como están evidenciados en todas las casas, ya para que no estén hablando nosotros. Ya quedó. Sí, ya quedó, no voy a hacer esto de los expedientes. ¿Funciona bien? Oye, ¿y las películas luego lo vemos? Ah, nada más que firme. Es que si vienen lo que me importa es que se registra la nota de lista. ¿Cómo vamos? ¿Ya estamos? Bueno, me dice aquí don Néstor que a las 10 terminamos. A ver, bueno, entonces ya vamos al tema de, ya les di este ejemplo de cómo tuvimos que justificar definitivamente, nosotros cómo tuvimos que justificar directamente frente a la sociedad en su conjunto de manera indirecta, y esa es una forma de cómo se debe justificar hacia afuera. Entonces, también quiero plantearles que también es la exigencia de motivación de decisiones jurisdiccionales debe atender a las siguientes disposiciones, ¿no? El artículo 133, que es la jerarquización de la ley. Volvemos a entrar aquí, compañeros, abogados, volvemos a entrar a un tema aquí importante, la jerarquización de la ley. Abusados. Vamos a platicar ahorita de la tesis 293 del Pleno de la Suprema Corte, lo más reciente, lo más nuevo que tiene la propia Corte. El artículo 197, protesta de los ministros. El artículo 128, en relación con el tema de la protesta de todos los funcionarios públicos. Asimismo, los tribunales, como ustedes lo saben, también deben de someterse a la jurisprudencia vinculante de conformidad con el artículo 94, séptimo párrafo de la propia Constitución Federal, que establece lo siguiente: la ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezca los tribunales del Poder Judicial de la Federación sobre interpretación de la Constitución, leyes y reglamentos federales o locales o tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, así como los requisitos para su interrupción y modificación. Además, la obligación de fundar y motivar se sustenta en las siguientes normas. Artículo 16, primer párrafo de la propia Constitución: nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles, posesiones, sino en virtud de mandato escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal de procedimiento. Esto ustedes ya lo saben perfectamente bien. Simplemente es un recorrido por lo cual hace la obligación de fundar y motivar y dónde está sustentado. En el Código Federal de Procedimientos Civiles, también el 219, en lo que interesa, como ustedes lo pueden ver, dice: las resoluciones judiciales expresarán sus fundamentos legales y bla, bla, bla. De igual manera, el Código Federal de Procedimientos Penales, como lo saben, en el 94, toda resolución deberá ser fundada y motivada. Además, también lo tenemos en el 95, las sentencias contendrán, en el capítulo quinto, en el apartado quinto, fracción quinta,
de lo que interesa, las consideraciones, fundamentaciones y motivaciones legales de las propias sentencias. 96. Los autos contendrán una breve exposición del punto de que se trate y la resolución que corresponda precedida de su motivación y fundamentación legal. La Ley de Medios, el Legismime, es Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Perdón, nuestros nombres, insisto, sigo insistiendo, son muy largos. La Ley de Medios, la que se rige en la materia electoral, también lo tiene en materia electoral, en el artículo 22. Las sentencias que pronuncien el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contendrán los fundamentos jurídicos y ahí también los expresan, ¿no? Y entonces, como pueden ver, hasta aquí tenemos todas las normas, cómo debemos de motivar, el fundamento de dónde debemos de motivar, el por qué debemos de motivar y el fundamento donde está la obligación de poder fundar y motivar con estos preceptos legales y constitucionales. Y entonces, aquí vamos al punto 1.2, al 1.2 de su programa, en razón de la evolución de la argumentación jurídica. Ahora bien, ya pasamos, recapitulemos, ¿qué es argumentar? ¿Qué es argumentación jurídica? ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo se está? ¿Dónde se funda? ¿Dónde se motiva? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo encontramos? Y ahora vamos a ver cómo ha evolucionado la argumentación jurídica. Vamos a ver su evolución, muy grosso modo. Y decimos que por principio es un instrumento para legitimar las decisiones jurisdiccionales. Se advierte de la siguiente evolución jurisdiccional, perdónenme, histórica. Y entonces ustedes aquí, brevemente, podemos ver el tema del Estado absolutista. En el Estado absolutista, ¿cómo eran las resoluciones? Pues acuérdense que en el siglo XIX, los sistemas monárquicos, el juez, denominado Estado absolutista, el juez actuaba ¿de qué forma? El juez era el rey, era casi la boca de Dios, ¿no? Entonces dice, no motivaba sus resoluciones. Entonces, si estos paradigmas los llevamos al siglo XIX, nos dirían, oye, no, ¿qué fundarle, qué motivar? Lo que yo te digo es ley y se acabó. Así se va a hacer y tal. Y nadie lo cuestionaba, nadie lo juzgaba y todo el mundo lo veía bien. Pero entonces no motivaba sus resoluciones. ¿Por qué? Precisamente como dicen por ahí, porque actuaba en nombre del rey, quien era designación divina, y este a su vez designaba a los jueces, de modo que este origen divino trasladado hacía innecesario que el juzgador legitimara sus fallos. Ese era el Estado absolutista, para ellos estaba bien en el siglo XIX, y así era como era la argumentación jurídica, y así comenzó. Posteriormente, acuérdense, tuvimos el Estado de Derecho, y en el Estado de Derecho ya las cosas se pusieron un poquito de nivel mayor. Dijeron, surge a partir de la Revolución Francesa, 1789-1799, y la inglesa de 1642-1689, así como la independencia norteamericana de 1776. Estos son los puntos finos donde se da el origen del Estado de Derecho. Y entonces surgen los sistemas parlamentarios para contrarrestar los postulados del Estado absolutista. Y además se limitó a los jueces a ser meros aplicadores del derecho, lo que hoy en día ya tenemos ese tema. Ya no solamente aplicamos el derecho, no solamente aplicamos la norma, también, de manera que solo interpretamos gramaticalmente, es decir, conforme a la letra. Se originó la llamada era de la codificación y empezaron a nacer en el Estado de Derecho, por estos años, con la Revolución Francesa, Inglesa y la independencia norteamericana, empezaron a construirse los primeros códigos en este tema para argumentar de manera jurídica y no solamente dictar la ley como tal. Empezaron ya a hacer temas de interpretar gramaticalmente, como lo dice la ley. Ya no es el Estado absolutista, damos un paso más, ya es el Estado de Derecho, pero no voy más que lo que diga la ley. Y bueno, entonces pasamos a un Estado constitucional de derecho. Surge con la expedición de la Constitución del primer Tribunal Constitucional en Austria en los años 20 y en los sistemas constitucionales de derecho, expresamente en 1920. Se concluyó que la literalidad de la ley no podía resolver todos los casos. ¿Ya se dieron cuenta? Primero, lo que decía el juez era la ley, porque era divino y era derivado. Después dijeron, bueno, vamos a hacer códigos y lo que diga la ley. Ahora ya avanzamos y dijimos, no es lo que diga porque lo diga, no es gramaticalmente lo que se va a interpretar, ahora encontramos lagunas y tenemos que interpretar.
Y entonces así se da paso al Estado constitucional de derecho, concluyendo que la literalidad de la ley no podía resolver todos los casos, ya existían lagunas. Y entonces, de manera que el juez, además de interpretar gramaticalmente, debía hacerlo de manera sistemática. Y entonces, aquí encuentra sentido el tema de los argumentos sistemático, gramatical, funcional, apagógico, psicológico, histórico, la reducción al absurdo, la autoridad y todos los demás que las subramas que nos hemos ido los mexicanos, y bueno, todos los temas en este tema nos hemos ido complicando. Y además, debe hacerlo de manera sistemática para resolver problemas de jerarquía normativa, lagunas, antinomias, bajo los propios postulados messenianos. Y entonces llegamos aún más a un estado social de derecho, y este inicia a partir de la Segunda Guerra Mundial con los juicios de Nuremberg en 1945. El sistema de interpretación gramatical y sistemático vigente entró en crisis, puesto que bajo estos postulados los crímenes de guerra habían sido llevados a cabo en cumplimiento de las normas de un país. Acuérdense ustedes que por lo que se optó para agregar un sistema de interpretación funcional bajo el cual la ley se interpretaría de acuerdo a sus fines, contexto histórico en que se dio, intención del legislador, por sus consecuencias, entre otros, de modo que la legitimación de los jueces dependería de su argumentación al resolver los juicios. Y aquí caemos, pareciera que estaríamos en el tema de 1945 con el Estado Social de Derecho. Y ahorita les acabo de decir, un asunto de 2009, en una elección, teníamos que justificar el tema indirectamente frente a la sociedad y a legitimar nuestras decisiones. Y entonces me parece que encuentra sentido con lo que vimos en el segundo apartado de lo que era la argumentación jurídica, donde decíamos que, aparte de tener que fundar y motivar, teníamos que legitimar de frente a las partes de manera directa e indirecta a la sociedad. Y entonces, aquí seguimos con el tema de argumentación jurídica como tal, y entramos en materia. En esencia su tema dice, ¿qué es la argumentación jurídica? Justificar las decisiones jurídicas, actividad racional relativa al lenguaje, que consiste en comunicar las razones o premisas que justifiquen la solución o conclusión de un problema. Ahora bien, no solamente de un argumento, sino de un argumento jurídico, de un problema jurídico. Implicaciones de la argumentación jurídica. Bueno, pues como implicaciones podríamos llevar al tema y decir, identificar el tipo del problema jurídico. ¿Qué quería Castañeda? Bueno, que se le inaplicaran los artículos, estaba legitimado o no, y la Corte dijo, bueno, yo lo que tengo que hacer es simplemente verificar, no lo que me pide, si el juez de distrito sobreseyó correctamente o no. Entonces estamos identificando el problema jurídico. ¿Qué quiere y qué alcance tiene a quien se lo voy a pedir? Si vende peras, le voy a pedir peras, no me va a poder dar manzanas. Si vende manzanas, me va a dar manzanas. Y los elementos que se tienen para resolver. ¿Con qué cuento? ¿Con qué elementos cuento? ¿Con qué medios probatorios cuento? ¿Y con qué argumentos consolidados, fundados y motivados puedo llegar a tener por bien atendida mi pretensión? Además, establecer las premisas o buenas razones que den lugar a formular una hipótesis o solución del problema. Y justificar la solución del problema al ordenar las premisas. Es muy importante ordenar las premisas, de forma que resulte sólida, convincente y persuasiva la conclusión. Esto es, al final del camino, darte buenas razones para convencerte. Pero en buenas razones vamos a entender justificarlas de una manera fundada y motivada. Entonces, para su servidor, me parece que podríamos decir que al final del camino, la argumentación jurídica es una herramienta de lo que se sirven los operadores del derecho para justificar sus razones y sus conclusiones. Al final del camino, me parece que podría ser esto un tema muy extractado de esa manera. En nuestro sistema jurídico actual, la argumentación, además de ser indispensable en algunos casos, se vuelve obligatoria. Si no me argumentas, pues ustedes lo acaban de decir, pues te lo regresan al tribunal. Me platicaba el abogado de un asunto ahorita, y me dice, bueno, pues si no, pues te lo regresan, ¿no? Entonces, se vuelve hoy en día obligatoria, no es de que si queremos hacerlo. Y entonces, es donde encuentra sentido
el artículo 14 y 16 que ustedes conocen perfectamente bien de la propia Constitución. El quid del asunto. Si ya vimos todo esto teórico, y que es argumentar, y que argumentación jurídica, y los criterios, y qué dice el REA, bueno, ¿cómo vamos a argumentar? Pues la pregunta decía, bueno, pues vamos poniéndonos de acuerdo cómo vamos a argumentar. Y me parece que el argumentar implica diversos sistemas y el uso de diferentes silogismos. No necesariamente existe uno adecuado, sino que son correctos cuando cumplen su cometido: comunicar un mensaje entendible, convencer y justificar una decisión o postura. No puede existir uno, porque tendríamos que irnos al caso concreto para poder decir que ese es el bueno. Porque lo que en un caso, el argumento que para un caso opera, para otro no puede operar. Y para que el que nos va a resolver el día y nos van a otorgar el amparo, nos van a otorgar una resolución favorable, pues en un caso podría ser un argumento y en otro podría ser otro. Por eso el argumento es a lo que refiere esta definición, bueno, este concepto, que implica diversos sistemas y el uso de diferentes silogismos. No necesariamente existe uno adecuado. Ahorita vamos a ver por qué. Argumento y silogismo, ¿son lo mismo? ¿Abogados? Es correcto. Argumento es el género, el silogismo es la especie. Ahora vamos a ver por qué. Conectores entonces vamos a ver ahora los conectores lógicos para sacar lo que es el silogismo y el argumento. Conectores lógicos del lenguaje, herramienta de la argumentación. ¿Cómo vamos a argumentar? Fue la primera pregunta que se hizo en el desplegado de la pantalla. Ahora vamos a ver cómo argumentar correctamente. Un buen argumento jurídico, una exposición clara, buena estructura lógica, buena redacción, conectores lógicos del lenguaje y unidades lingüísticas invariables que no ejercen una función sistemática en el marco de la predicción oracional. Marginales, su función es guiar las inferencias que se realizan en la comunicación. Estos son los conectores lógicos del lenguaje o marcadores textuales. Auxilian para construir un mejor argumento. Son las características de ellos. Vamos a ver. Conectores contraargumentativos fuertes. Ustedes, si ven aquí, dijimos que los conectores lógicos del lenguaje o marcadores textuales son unidades lingüísticas invariables que no ejercen una función sistemática en el marco de la predicación oracional. Marginales. Su función es guiar las inferencias que se realizan en la comunicación y auxilian para construir un argumento. Fíjense. Los conectores contraargumentativos fuertes expresan algo contrario a lo que se espera. Díganme alguno que se les venga a la mente. Hay 40. Sin embargo, A ver. Conectores contraargumentativos. Sin embargo, es uno. si bien es cierto, Si bien es cierto. Los conectores que introducen un contraargumento fuerte que gana batalla dialéctica son los siguientes. Ese consideramos nosotros que son los que ganan una batalla dialéctica. Sin embargo, no obstante, empero, con todo, ahora bien, ahora, pero, aún así, en cambio, por el contrario, por contra. Estos son algunos que les planteamos aquí, conectores contraargumentativos fuertes. A pesar de, podría ser otro. Conectores contraargumentativos débiles. Díganme alguno, abogados. Tal vez. ¿Cuál otro, abogados? Quizás. Puede ser. Dice, probablemente, muy bien. Ligera oposición no destruye el argumento que le antecede, contrario al argumento fuerte. No destruye el argumento que le antecede, no gana la batalla dialéctica, aunque, si bien
a pesar de que, pese a que, son algunos tipos de argumentos que pueden ustedes conectar párrafos, le dan una mejor intelección a su discurso, a su argumento, a su planteamiento, y pueden llevar al lector. Me parece que tanto los justiciables como los operadores jurídicos tenemos que hacer un tema de generar párrafos cortos. Tenemos las reglas de la gramática, la ortografía y la redacción dicen, de la argumentación, que deben ser párrafos máximo de 5 líneas y deben ser 4 o 5 párrafos por cuartilla para una mejor intelección. Ahorita les voy a llevar los ejemplos. Fíjense, denme un conector consecutivo. Además, es un buen... ¿Cuál otro? ¿Y cuál otro? Así. En este mismo orden de ideas. Inclusive, miren, la finalidad del conector consecutivo es indicar dice, finalidad indicar que la información que le sigue constituye una consecuencia derivada de la información que antecede. Te dije 1, 2 y 3 y también te digo 4, 5 y 6. ¿Me explico? Resulta especialmente productivo para llevar a cabo la operación argumentativa de la demostración, pues la demostración consiste precisamente en exponer y probar cómo desde una premisa o argumento concreto se llega a la conclusión a la que interesa llevar al receptor. Si escribimos bonito es más fácil que nos entiendan. Fíjense, ¿cuáles son los conectores consecutivos? Por consiguiente, por ende, pues, así, por eso, por ello, por eso, tal causa, por ese, tal motivo, de ahí que, se concluye que, lo cual prueba que, salud, como resultado, por esta razón, se sigue que, y ahí están todos los argumentos consecutivos que van dando una consecución a lo que ustedes vienen redactando. Vienen redactando y va comunicándose, va fluyendo el párrafo 1 con el párrafo 2. A ver, conectores auditivos o sumativos. Los conectores auditivos auditivos y organizadores de la información que introduce un nuevo aspecto o punto del tema que se está tratando, pero sin valorarlo desde el punto de vista argumentativo. Este simplemente es para que se oiga bonito, más no para valorar y no dice aspecto del punto del tema que se está tratando, pero sin valorar desde el punto de vista argumentativo. ¿Cuáles podrían ser? Asimismo, igualmente, de igual modo, de igual manera, de igual forma, por una parte, tal cosa, por otra parte, tal cosa. Ahí no están ni desbaratando el párrafo anterior, ni está ganando la batalla dialéctica, ni está en el fuerte, ni está en el débil, ni está en el consecutivo. Simplemente es para que se escuche mejor. Por su parte, a su vez, son los conectores que pueden ir conectando y se ven muy bonitos párrafos. Aquí les voy a dar un ejemplo. Fíjense ustedes, me voy a permitir leerlo, Como anteriormente fue señalado en párrafos que anteceden, con fecha del día 21 del mes de abril de 2015, el actor Pedro Llanos López presentó una demanda de medio de impugnación por conducto de la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, mismo que en atención a la referida presentación de demanda en esta compañía, dará el trámite que la ley para ello previene, admitir la misma y posteriormente cerrar la instrucción, toda vez que se estima el mencionado actor cumplió con la carga procesal. ¿Se explicó por sí solo este tema? Sí, digo, estamos hablando de la redacción del párrafo, del argumento que estamos planteando. ¿Le entienden bien? ¿Les parece bien? ¿Les queda claro? ¿Qué les parecería a ustedes si nosotros lo hiciéramos así?
Como fue precisado el 21 de abril de 2015, Pedro Llanos Duarte presentó medio de impugnación ante este órgano jurisdiccional. Punto. Ahora bien, al analizar el nivel de impugnatorio, es posible advertir que el actor cumple con los requisitos y cargas procesales que la ley le impone. En consecuencia, lo procedente es admitir la demanda y cerrar la instrucción. ¿Qué hubo? ¿Cómo quedó? ¿Verdad que se escucha hasta mejor? No le pierden cuando te dicen, como fue precisado, abogado, ahora bien, o sea, en consecuencia, se dan cuenta como con un simple parrafito, fíjense ustedes lo complicado. Sí, o sea, es un tema como están planteando, o sea, aquí si vemos alguien le molesta el aire, creo que están tosiendo y tosiendo, ¿verdad? ¿Sería tan amable de apagarle, por favor? Gracias. Es que disculpe, abogado, pero a partir de la reforma ya no hay equidad, ahora hay paridad. Está peor. Entonces, ven cómo encuentra sentido los conectores contraargumentativos, de consecuencia, auditivos. Fíjense ustedes cómo este párrafo cambia completamente, hasta el escucharlo, el otro era como que hasta te enredas en leerlo y en escuchar, te aburre. Haces que eso, abogados, yo les doy un consejo, con toda modestia y humildad. Si ustedes van a plantear, ahora imagínense redactar una demanda con estas herramientas argumentativas. Créanlo que si nosotros vemos como jueces un documento y le ponen la letra de este tamañito y retacado así con la letra de este tamañito y sin párrafos, dice al secretario, ¿qué quiere el actor? ¿Qué quiere? ¿Qué dijo? Sí. Y dicen, oiga, abogado, oiga, sí, magistrado, pero es que, a ver, viene pidiendo, quiere tal cosa, pero, a ver, sí, estoy totalmente de acuerdo. Lo dicen. Si ustedes ven este tema, y este tema trae cargada exactamente la misma información. La misma información. Menos palabras, mejor redacción. No hay cacofonías, y me parece que ustedes pueden transmitir mejor las ideas, a plasmar mejor las ideas, que al final del camino les interesa que lleguen al receptor. Obviamente nosotros lo tratamos de hacer igual, o sea, llevarlo en las sentencias de esta manera, o sea, hoy en día tratarlas de hacer en párrafos pequeños, de 5 líneas, transmitirlo con lenguaje. A ver, yo les digo, me parece, ahora que estamos en estos temas, en nuevos paradigmas, a ver, no se trata de ganar fojas para justificar nuestros argumentos, número uno, o sea, meter que si los tratados internacionales, que si el tratado internacional de Chile contra Perú, y que los trabajadores cesados del Congreso de Perú dijeron, y que entonces de ahí se derivó la tesis, y que la tesis dice, y que el rubro de la tesis, y la contradicción de criterios, entonces por tanto el ex oficio. No, a ver, vale que te lo ponga, y el que ya está muy acucioso, muy estudioso con ustedes, pues se lo pones a pie de página, le dice sentencia tal de la Corte Interamericana, hay que lo revise. Pero para el cuerpo de la sentencia, yo les pedí a mis secretarios, para el cuerpo de la sentencia, como para qué abrumamos al actor con esos temas. Si al final lo que va a hacer es, como se los dije al principio, al final, ¿me conceden el amparo o no me lo conceden? Les dijo, ¿son fundados o son infundados? ¿No? ¿Me van a dar derecho a registrarme como candidato o no? Entonces, me parece que esos monitos o sea, no se trata de competencias académicas, saber quién sabe más, saber quién tiene más teoría, quién se fue a la biblioteca de tal lugar ahí a bajarse todos los temas. Entonces, me parece que sí debería ser un tema muy dosificado, pues, pero es un tema para transmitir mejor los argumentos. A ver, aquí tenemos otro ejemplo que les voy a traer. Derivado de todo lo anterior, este Tribunal Electoral considera que ha sido correcta la conclusión de la autoridad responsable por habérsele negado la acreditación al actor en su aspiración para obtener la calidad de candidato independiente, y es por estos motivos señalados en el presente párrafo, así como en los anteriores, que este Tribunal Electoral concluye que el dictamen que se encuentra actualmente en su estudio, contrario a lo que aduce el actor, en el sentido de que debió habérsele concedido el registro como para el cargo antes referido, se encuentra debidamente fundado y motivado. Digo, perdón, a mí me dolió
la cabeza y los ojos andan ahí viendo. A ver, yo les pregunto, ¿qué sucede si le quitamos algunas palabras? Fíjense, derivado de lo anterior, se considera correcta la conclusión de la autoridad responsable relativa a negar la acreditación del actor como candidato independiente, y por ende se concluye que el dictamen en materia de estudio se encuentra debidamente fundado y motivado, a diferencia de lo que argumenta el actor. Dijimos exactamente lo mismo, ¿ven? Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 líneas. 1, 2, 3, 4, 5 líneas. Dígame, guapo. ¿Cómo? Que el dictamen en materia de estudio se encuentra debidamente fundado y motivado. Y ya podríamos redactarlo de diversas formas. Me parece que así es más sencillo si transmitimos de aquí para allá y de allá para acá. Una demanda, una sentencia, lo que sea, el argumento que sea, lo que ustedes quieran redactar. Pero me parece, dicen, es que como lo referí en el párrafo anterior, que antecede, no, bueno, pues subir arriba o bajar abajo. ¿Sí me explico? Así como esas, ¿no? Es que el 21 le ponen con número. O le pones con número o le pones con letra. O sea, ese tipo de tips, ese tipo de cosas me parece que nos van dando una mejor argumentación más fluida. Entonces aquí tenemos reglas para construir argumentos. No es un error tener opiniones, el error no está en tener nada más, eso dice Antonio Huesto, no lo digo yo, pero me pareció bonito ponerlo. No es un error tener opiniones, pero no, el que no habla no se equivoca. El error es no tener nada más, ¿no? Así. Distinguir entre premisas y conclusiones. Presentar sus ideas en un orden natural. Partir de premisas fiables, ya lo habíamos visto en la argumentación simple, lo vemos también ahora en la argumentación jurídica. Usar un lenguaje correcto, específico, definitivo, términos generales, vagos y abstractos. Evitar un lenguaje emotivo. Usar términos consistentes. Usar un único significado para cada término. Estrategias para mejorar la argumentación, las que nosotros respetuosamente consideramos. El conocimiento de lo que estás planteando. Si me ponen a litigar fiscal, pues digo, con todo respeto, les voy a dar las gracias porque fiscal no me parece que yo sepa fiscal. Disposición, habilidad, con la finalidad de ¿qué? Organizar una discusión, apoyar con razones, saber cuándo y qué preguntar, calificar el discurso, tomar en cuenta el contexto de la discusión, reconocer la estructura de un argumento, saber cuándo la evidencia es insuficiente, buscar alternativas. Siempre va a haber una alternativa para llegar a un camino. Siempre. Yo siempre digo que siempre hay dos caminos. Siempre van a haber dos caminos para la pregunta que ustedes se quieran hacer. Mínimo dos. A ver. Aquí, ya que vimos esto, aquí mis secretarios me hicieron el favor de tomar unos ejercicios de la revista Peruana de Derecho. Son asuntos muy bonitos, pero no los pretendo aburrir. Si quieren nos faltamos, si quieren leemos uno, para que vean ustedes cómo van pensando en los temas de argumentación. Cómo desde los temas que planteaba aquí don Sancho Panza, don Quijote, Miguel de Valdesavera, planteaba los 4 juicios y cómo es tan fácil poder llegar. Cuando yo les planteé el tema de la corte y les hice el tema difícil, porque esa era la intención de hacerles el tema difícil, de que había pasado este señor, caso emblemático en nuestro país, por el Instituto Electoral, el Juzgado, el Tribunal, la Suprema Corte, la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al final, si ustedes fueran ministros, les dije, ¿qué habrían resuelto? ¿Qué se habrían preguntado para resolver el asunto? Y el quid del asunto fue, si el sobreseimiento está bien o mal, no va a haber más. En nuestro caso, ese que les platiqué, por darles algunos ejemplos, en el caso de 2009, el tema es, el candidato a presidente municipal, ¿contrató o no contrató? No contrató, bueno, pues no hay infracción, adiós, que le vaya bien. Pero traemos el tema, no podemos ser tan a rajatabla. ¿Por qué?
porque las reglas del tema tendríamos que, me parece, definitivamente justificar nuestros argumentos de una manera directa e indirecta, tanto a los actores, a las partes como a la parte social. Entonces aquí, si ustedes quieren, ¿quién lee bien y bonito? Porque yo leo muy feo. ¿Quién ayude? De las damas, ¿quién me va a ayudar? El juicio de la doncella presuntamente... A ver, espérame que me traigan dentro el micrófono, a ver si me lo prestan, ¿no? Me va a regañar ya me dio hasta calor, ¿ya vieron? El juicio de la doncella presuntamente violada. Okay. Demanda. Ahí les va, perdón, yo voy con ustedes. Vamos a ver primero la demanda. ¿Qué plantearon en ese asunto? Fíjense. Este caso tiene naturaleza penal. Para mayor precisión, se imputa a un ganadero la comisión del delito contra el honor sexual, violación. Empero, se torna de carácter civil en cuanto lo que pretende la presunta víctima es el pago de una importante indemnización patrimonial. ¿Hasta ahí les quedó cuál es la demanda? ¿Sí? ¿Ya que lo había leído este juicio? Bueno, sí nos quedó claro qué es lo que está queriendo ahí, ¿no? Sí. Ahí les va. Petitorio. Se presenta una mujer ante el juez don Sancho Panza dando de gritos: justicia, señor gobernador, justicia. Y si no la hallo en la tierra, la iré a buscar al cielo. Afirma que ha sido ultrajada por el ganadero en medio del campo. Se expresa de este modo: se ha aprovechado de mi cuerpo como trapo mal lavado. Aludiendo a su virginidad perdida, dice: lo que tenía yo guardado más de 23 años defendiéndolo de moros y cristianos, de naturales y extranjeros. Eso es lo que, perdón, es lo que ella dijo. Ahora es, ¿cuál es la contestación? Son extractos, ¿eh? ¿Cuál es la contestación que hace el ganadero? El acusado presente allí se defiende. Alega que efectivamente se ha efectuado el acto sexual por el diablo que todo lo añasca y todo lo cuece. Pero niega en redondo que haya sido forzado, sino más bien libre y consentido. La presunta dama ultrajada no es, en su dicho, sino una mujerzuela inconforme por la paga efectuada. ¿Ok? Somos jueces todos, ¿eh? Nos está llegando a la mesa una demanda así: abusados. ¿Cuáles son las pruebas? Prueba. Escuchadas la pretensión y su correspondiente contestación, Sancho Panza dicta una orden sorpresiva e inmediata: que el ganadero le entregue a la querellante la bolsa de cuero en la que guarda 20 ducados. La mujer coge inmediatamente la bolsa y se deshace en elogios al juez, haciendo 1000 zalemas a todos y rogando a Dios por la vida y salud del señor gobernador, que así miraba por las huérfanas, menesterosas y doncellas. Luego se retira del juzgado. ¿Hasta ahí vamos? ¿Hasta ahí vamos? Sí. Acto seguido, el juez Sancho autoriza al denunciado, a quien ya se le saltaban las lágrimas y los ojos y el corazón se iban tras su bolsa, para que vaya detrás de la mujer y le quite, aún con el ejercicio de la fuerza bruta, la bolsa y vuelva a su presencia. Al poco tiempo vuelven ambos al juzgado, hombre y mujer muy asidos y aferrados que la vez primera. Preguntó Sancho al ganadero si había logrado su cometido, esto es, arrancarle la bolsa conforme a su instrucción. ¿Se la has quitado? La denunciante interrumpió en alta voz: ¿cómo quitar? Antes me dejara yo quitar la vida que me quiten la bolsa. Bonita es la niña. Tenazas y martillos, mazos y escoplos no serán bastante para sacármelas de las uñas, ni aún garras de leones, antes el ánima de mitad en mitad de las carnes. ¿Qué hubo? ¿Cuál es la sentencia que ustedes le hubieran dado? Sentencia. Ahorita le digo. ¿Cuál es la sentencia que ustedes le hubieran dado? ¿Mande?
¿Cuál es la sentencia que ustedes hubieran hecho? Hubiera hecho. ¿Otro micrófono tendrá por allá, abogado? No, ¿usted qué hace con ese, abogado? Ahí le van a dar otro micrófono, ya. Dijo que eran dos, ¿no? Si no tuvo la fuerza. Espérame, porque si no, es que si no, no lo oyen allá y ya me regañaron. Ahorita lo traiciona. Sí, claro. ¿Mandé? Si no, Gajes del oficio. Fraude. Bueno, no se dejó quitar la bolsa, pero dijo, primero me mata antes de que me quiten la bolsa. ¿Sí o no? Yo pienso que ella sí dio su consentimiento, porque si no se dejó quitar la bolsa del dinero, tampoco se podía quitar la virginidad que equivale a la bolsa con la que comerciaba. No, la bolsa era o sea, el dinero era del ganadero, ¿no? Sí, claro, si le dijo, a ver, ve, quítale la bolsa. Digo, sí, entonces le dio la bolsa al ganadero y después le dijo, ahora ve, quítale tu bolsa, y no se la pudo quitar. Menos le iba a quitar la virginidad. No, ¿para usted no hubo delito? Okay. ¿Para usted? Si no le quitó la bolsa, no. Para mí no había delito. ¿Quién más? Bueno, ahorita que venga el micrófono argumentamos, ahorita que venga el micrófono. No hubo nada. Ustedes como jueces no le dan nada. Adiós, que le vaya bien. Sigan chambeando. ¿Y usted sí le daba dinero? Buscaba el pago. Entonces, ya se sintió satisfecha con 20 ducados o 20 monedas de oro, y bueno, ya me pagaron. Nadie a cambio algo. Entonces el otro dice, bueno, no, espérate, yo ya te di, ¿verdad? O sea, había un intercambio comercial. Néstor, perdón, ¿tienes otro micrófono? Sí, ya fueron por poner la pila, pero ahí andaba otro micrófono, ¿no? No, lo tiene el abogado. Hay personas en el otro. Sí. Ah, ok, entonces esperamos otro micrófono. Sí. A ver, ahorita corremos las apuestas a ver si lo sancionó don Sancho Panza o no lo sancionó, qué le hizo a la mujer. Bueno, para empezar, ¿era un delito sexual o un delito civil? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿se daba, como dice don Antonio, el pago? Nada más con usted, siendo Sancho Panza, usted le decía, págale los 20 ducados. Bueno, segundo, el ganadero dice que fue libre y con consentimiento, ¿no? pero que hubo un desacuerdo por el pago, porque además Voy, abogado, es que si no, ahí trae el micrófono. Mi voz se alcanza hasta allá, no pasa nada. Lastimado. ¿Sí hay delito, abogado? No, hay ministeriales que ellos pueden inventar. Eso. Bueno, aquí por aquí. Allá, mira, bueno, aquí si quieren, aquí otro. Si quieren ustedes, si quieren esto, me pongo allá, por favor. Y ahí, présele al abogado, ¿no? Por favor. ¿Usted tiene el micrófono? No, de lentes. Ah, ok. Ya no. Bueno, Dígame, abogado. si no tuvo la fuerza para quitarle la bolsa, menos hubiera tenido la fuerza para someterla y violarla. Ajá. Por lo tanto, no hubo ningún delito. Ok, bueno, ¿quién más da otra idea? Allá el abogado de atrás. Le pasan, por favor, al abogado de atrás el... Buenas noches. Condenaba al ganadero a que le pagara 20 ducados a la mujer por la prestación del servicio, un servicio, y de igual manera condenaba a la mujer a que le pagara 20 ducados al ganadero por estar levantándole un falso y estar perjudicando su moral, para que los dos quedaran a mano y A mano, muy bien. A ver, ¿alguien más en otra? Ahí les va la sentencia que dijo don Sancho. ¿Me ayuda, abogada, por favor? Sentencia. Ante este hecho provocado ad hoc, Sancho adquiere plena certeza respecto a la dirección del fallo a dictar. En efecto, ordena a la querellante que devuelva el dinero que nunca pudo arrebatarle por la fuerza y fundamenta su decisión en forma irreprochable. Si el mismo aliento y valor que habéis mostrado para defender esta bolsa demostraréis, y aún la mitad menos para defender vuestro cuerpo, las fuerzas de Hércules no os hicieran fuerza.
Luego la destierra 6 leguas a la redonda de la ínsula, so pena de 200 azotes. No basta nada, los azotes de la Sancho dicta una sentencia de una lógica y astucia impecables, el silogismo de bien exacto y la premisa precisa. Si la honra importa sin duda un valor más valioso que el dinero, entonces la fuerza para defender la primera debe ser mayor, o cuando menos no menor, que la utilizada para resguardar la segunda. ¿De acuerdo? La lógica la desmenuzamos así. A. La violación importa que la fuerza de A sea mayor a la de B. B. B tiene mayor fuerza que A. C. Entonces A no puede violar a B. Y ahí está el tema de la En el caso materia sublitis, el juez Sancho, provocando sagazmente una directa confrontación física entre ambos, logra comparar las fuerzas reales de cada cual. Advierte como corolario la alegación de la violación, que la violación no pudo ser verdad. Si la mujer hubiese puesto la mitad de sus fuerzas en defender su honor de la que puso para resguardar su dinero, la violación jamás se hubiese consumado. En otros términos, si la mujer pudo repeler con éxito la agresión física para arrebatarle la bolsa, entonces pudo también evitar con las mismas fuerzas la presunta agresión sexual. Y como no existe duda respecto al acto carnal habido, toda vez que este fue un punto consentido en el proceso, concluye por darle la razón al ganadero y denegarla en igual medida a la querellante. Y en consecuencia dispone la absolución total del imputado por cuanto descubre que lo expresado por éste se sujetó a la verdad. A partir de este hecho, Sancho reconstruye los hechos. Establece que entre ambas partes hubo ciertamente una unión sexual, pero voluntaria, nunca forzada. No hubo jamás violación alguna. Existió tan solo una mujer esforzada y no forzada, que utilizando con malicia su condición y empleando elocuentes y falsos elogios, intentó en vano sorprender el recto criterio de un buen juez, don Sancho Panza. ¿Les gustó? Mucho. Entonces vieron cómo aquí vamos ya poniendo los temas, cómo vamos haciendo los conectores, vamos poniendo el tema de los argumentos, cómo vamos construyéndolos y cómo es tan sencillo, pareciera, pues yo entiendo que esto es complicado para todos, tanto para los operadores jurídicos como para los abogados plantear, pero es entender qué me están planteando, o sea, qué quiere el actor y a quién se lo voy a ir a pedir, cómo y organizar las ideas antes de comenzar a plasmar. Tengo otro juicio, no sé si los aburrió, pero si quieren otro aquí. Ok, ¿quieren? Bien, vamos a ver del juicio del sastre y la caperuza. Ok, ¿quién me ayuda a leer? ¿Quiere usted ayudarme o ya se cansó? Ok, si quiere usted, pues gusto, Ok, ahí va la demanda, El juicio del sastre y las caperuzas, la demanda. Este juicio pertenece en verdad a la categoría de los pleitos risibles. Se presenta ante el juez Sancho un hombre portando en sus manos una tijera que invoca su oficio de sastre. Con perdón de los presentes, soy sastre examinado, que Dios sea bendito. Afirma que el labrador allí presente le dejó cierta cantidad de tela suficiente para la hechura de una caperuza y como desconfiaba de él, por cuanto podía robarle paño, el labrador le exigió cada vez más caperuzas. Ok, hasta ahí vamos, ¿no? Con la demanda. ¿Qué es lo que está planteando la demanda? Sígate, abogado. Viendo él esta situación basada en su mal ánimo, solo consintió, llegando a comprometerse a confeccionar hasta 5. Llegado el día del cumplimiento, el sastre le entregó las 5 caperuzas y exige ahora el pago de las mismas. Estamos sin duda ante una típica pretensión de dar suma de dinero. Contestación y reconvención. El labrador demandado de primera base asiente los hechos expuestos por el sastre demandante, empero exige que se exhiba al juez ipso facto las susdichas caperuzas, lo cual se verifica en el acto. Así, saca el demandante de su mano y muestra las 5 caperuzas que cubren apenas cada uno de los dedos de la mano.
sacando la mano de abajo del herreruelo, mostró en ella 5 caperuzas puestas en las 5 cabezas de los dedos de la mano. Acto seguido plantea una contrademanda o reconvención en regla. Esta implica en términos procesales una acumulación objetiva, originaria y alternativa, que el actor le devuelva su paño original, entregado, o en caso contrario le pague su costo. Sentencia. El juez Sancho advierte inmediatamente la mala fe de ambos contratantes. La lógica de su razonamiento acaso sea esta: la tela entregada por el labriego era en verdad notoriamente insuficiente para 5 caperuzas, pero el sastre, intuyendo el dolo de aquel, entra a su juego malicioso y acepta confeccionar hasta 5, malentendiendo a propósito como cabeza la parte final de los dedos de la mano. Actúa finalmente también con mala fe. Estamos pues ante un dolo bilateral o vicio de la voluntad cometido por ambas partes en la formación del contrato y que se refleja en la litis. Esta expresión resulta en verdad muy vaga y abstracta, aun cuando importa en el fondo un fallo de equidad. En tiempos modernos, donde una garantía esencial del derecho al debido proceso consiste en la debida fundamentación de las relaciones jurisdiccionales, que alcanza inclusive a los laudos arbitrales de conciencia, se le podría calificar hasta de arbitraria. Sin embargo, en los tiempos de Sancho estas cuestiones poco importan cuando al final se acierta sobre el fondo de la cuestión con sabiduría y rectitud. Finalmente el juez dispone que el sastre pierda la hechura y el labriego la tela, y que las diminutas caperuzas confeccionadas se entreguen a la cárcel del pueblo, donde le van a dar buen uso. Sentencia de verdad salomónica que desestima a la vez demanda y reconvención, y castiga por igual a ambos litigantes maliciosos. Sin saberlo, Sancho ha seguido la máxima del gran jurisprudente romano Juliano: abatra que parte dolus compensandus. El dolo de ambas partes debe compensarse. Entonces, aquí vieron cómo en este tema advierte él la mala fe de los dos, y entonces, bueno, sanciona a los dos. Uno le dijo: pues si me estás exigiendo 5 caperuzas y nada más me das de una para hacer una y me pides 5, pues entonces los dos entraron de acuerdo. ¿Perdóname? Ahí te van, pues en los 5 dedos están las caperuzas, ¿no? Bueno, finalmente está el juicio del anciano del báculo. Ese me hace muy poquito. ¿Me sigue ayudando, abogado? Sí. ¿No se han aburrido? No. Perfecto. A ver la demanda.